Ah, sí, me Listo. parece. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Me presento. Mi nombre es Juan Camilo Arias. Soy abogado y psicólogo. Actualmente tengo dos especializaciones, Derecho Público y Derechos Humanos. He tenido la oportunidad de estar sumergido por medio de las artes desde hace más de 13 años. Actualmente curso la especialización en arte en los procesos de aprendizaje y también un máster avanzado en estudios avanzados en teatro. Entonces vengo a comentarles cómo ha sido como el proceso entre la etnoeducación y el derecho a la diferencia. Quiero compartirles cómo ha sido los desarrollos tanto normativos, pero también específicos pedagógicos y metodológicos que se han desarrollado, por ejemplo, en el norte del Cauca, para poder generar que los espacios sean completamente interculturales y pues no se generen sesgos dentro de las experiencias pedagógicas y mucho menos dentro del mismo acto pedagógico. Entonces, pues, iniciar un poco con este proceso, pues les voy a contar sobre el tema de cómo iniciamos o cómo se crea el proceso de la etnoeducación y cómo esto viene a involucrarse directamente dentro de un marco normativo. Y pues iniciamos directamente con la Constitución Política, tenemos un poco de la Ley 115 del 94, que viene siendo esta Ley General de la Educación, y por último, dos decretos súper importantes en el tema no educativo, que viene siendo el decreto 804 del 95 y 1122 del 98, que ambos vienen a hacer como este nuevo espacio sobre cómo se integra la etnoeducación dentro de estos espacios meramente educativos. Entonces, pues, iniciamos con el tema de la misma Constitución, viene articulando los mismos derechos fundamentales que tienen todas las personas, pero todas las personas, tanto de nosotros como colombianos, pero también con una diversidad étnica y cultural. El mismo Constitución nos reconoce como un espacio pluriétnico y multicultural, fundamentado también en el espacio de la dignidad humana. Se hace un reconocimiento de todo el espacio étnico y cultural, de las diferentes lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, y también todo el tema de cómo las poblaciones indígenas tienen el derecho a reconocer su proceso educativo y a su vez que se respete ese proceso y ver cómo se hace su desarrollo dentro del territorio y por fuera de ellos, su identidad cultural. Cuando hablamos de dentro del territorio, son estos espacios jurisdiccionales de los mismos cabildos, de los consejos comunitarios, en donde las poblaciones indígenas generan todas sus culturas y espacios socioeconómicos, socioculturales, y que son netamente protegidos por la ley. También tenemos como el artículo 330, donde dice que todos los espacios de las poblaciones indígenas son gobernados y por estas mismas figuras, por estos mismos espacios donde las comunidades desarrollan todas estas actividades. Voy a hacer una pequeña pausa. Lucelena, ¿me puedes colaborar con el ingreso de personas que creo que están en tanto? No sé si puedas. Pero no sé cómo es, o sea, no me aparece aquí que alguien esté intentando entrar. No, qué pena. Yo tengo varios. Como tú eres el organizador, entonces debe ser... ya entró alguien, Brian Guerrero. Listo. Perfecto. Voy a darle espacio mientras tanto. Y no estás en pantalla completa. Eso. Ay, gracias. ¿Listo? Perfecto. Entonces, continuamos. Les voy a explicar un poco sobre la Ley 115 del 94, que expide la Ley General de Educación. Creo que ustedes han estado un poco más sumergidos como en estos espacios, en donde cómo se construye la educación en Colombia. Entonces, hay una educación básica, una educación bachiller, la educación universitaria, educación para adultos, pero también está la etnoeducación. Y desde el artículo 55 hasta casi aproximadamente hasta el artículo 63, hace esa cápita de qué es la etnoeducación, como ese proceso de poder generar en ciertos espacios académicos el reconocimiento cultural y diversificación que se presenta dentro de las diversidades sociales y culturales. Entonces, permite que esta ley, la 115,
reconstruya cuáles son los principios y fines de por qué debe existir una etnoeducación, como el principio de igualdad, de dignidad, integralidad, el principio de protección de las mismas culturas, de las protecciones ancestrales, de esas culturas que vienen siendo autóctonas de los mismos participantes, de las mismas comunidades indígenas, de los consejos comunitarios, de los raizales, palenqueros, gitanos, y además tiene como toda la característica de cómo se hace esta formación de los mismos etnoeducadores, es decir, cuáles son los requisitos que se vienen a cumplir directamente en la ley para que una persona sea constitutiva o sea reconocida como una etnoeducadora. Y además, pues hay una construcción normativa entre el decreto 804 y 122. Entonces, en el decreto 804 hay una particularidad que habla por primera vez en territorio colombiano, teniendo en cuenta que nuestra constitución es del 91, en el 95 dice, venga, los procesos de etnoeducación deben tenerse con dos visiones, que sea población indígena y población dentro de esta misma categoría, se dice población negra. No existe la condición de reconocimiento población afro. Es aquí donde el decreto 1122, 3 años después, hace esta inclusión de hacer como una cátedra de estudios afrocolombianos, de reconocimiento de todos estos espacios de condiciones históricas, sociales y culturales, para que dentro del aula de clase se permee a nuestros estudiantes, desde la educación básica, primaria y bachillerato, elementos necesarios de nuestra historia, algo que hace parte de nuestro reconocimiento, olvidando así un poco el tema de la occidentalidad. Entonces, lo que buscan ambos decretos es mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida acuerdo con la cultura, la lengua, tradiciones y los fueros propios autóctonos. Lo que hace directamente la estructura de esta condición o de marco normativo de la etnoeducación es permitir que los mismos pueblos indígenas reciban educación de calidad y a su vez esa educación no tronque los procesos socioculturales que se viven en el territorio. Es decir, que las condiciones de la occidentalidad o las externalidades no vengan a decir como a derrocar o desarraigar la capacidad cultural de las personas. Entonces, lo que busca es que estos decretos es dar como esas orientaciones especiales de los currículos dentro de los planes educativos. Es decir, venga, tenemos una población alta en población indígena, pero ¿qué población? Tenemos indígenas tipo Nasa, tipo Embera, Wayuu. O sea, ¿cuáles son las condiciones sociodemográficas de la población de nuestros estudiantes para poder así reconocer qué tipo de actividades pedagógicas y culturales debemos realizar para realizar el proceso pedagógico? Ya de aquí, esto viene siendo como la estructura, lo básico de la educación. Por fortuna tenemos actualmente un proyecto de ley que es el 593, que busca ya establecer todo el Sistema Nacional de Educación y Educación Intercultural, que permite que haya un acceso equitativo de la educación para todos los tipos de pueblos, ya sea indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, rom, y pues esto permite que al tener una diversificación de las capacidades etnoculturales, pues permitamos que haya una equidad de acceso a oportunidades educativas y de liderazgo. ¿Por qué es necesario realizar este tipo de reconocimientos? Es para poder realizar una estandarización, de romper con el paradigma de la educación tradicional en Colombia. Por ejemplo, algo muy sencillo con las pruebas Saber Pro. Las pruebas Saber Pro tienen un estándar nacional de educación, pero estas pruebas no tienen una traducción en cada una de las lenguas tradicionales que tenemos aquí en Colombia, desde la perspectiva cultural. Entonces, ahí ya se genera una brecha. Reconocemos que muchas de las escuelas que se encuentran en territorios rurales y a su vez en espacios étnicos raciales, pues tienen su propio dialecto. Por ejemplo, el Nasayú, en la población Nasa, viene siendo su dialecto. Y
la única forma, ello no se excluye que no aprendan españoles porque son bilingües, hace parte esencial del reconocimiento de la lengua española, pero a su vez hay un trabajo esencial en donde mantenemos que la educación completa de esta población dentro de su territorio se realice a través de sus mismos espacios, desde su misma lengua tradicional. Entonces, teniendo en cuenta que esto viene siendo como el marco normativo a lo que nosotros a veces nos sometemos con el tema de cómo está conformado el sistema de la educación en Colombia, especialmente la actividad étnico-educativa, pues se generan algunas tensiones. Y las tensiones vienen siendo desde el mismo discurso que plantea la ley a lo que se enfrentan los educadores o los etnoeducadores o los mismos licenciados en diferentes tipos de áreas del conocimiento, ya sea el tema artístico, de las ciencias básicas, de las ciencias sociales, en algún territorio, porque en algunos espacios pues se prevé de que estas personas, hay muchos, intervienen en procesos socioculturales y a veces participan en convocatorias, y esta participación de convocatorias pues los reubican en ciertos espacios. Esto permite que algunas personas por lo menos puedan tener las capacidades de reconocimiento, uno, del territorio, y dos, de cuáles son las acciones pedagógicas que deben hacer. Sin embargo, ya cuando se viene a la actividad de la práctica pedagógica o educativa, se encuentran algunas brechas. Entonces, no es simplemente la educación como hacer ciertos tipos de prácticas tradicionales, como una celebración de días culturales, ni bailes típicos o plazas tradicionales. La etnoeducación permite que desde que se encuentra un proyecto educativo, sea una actividad transversal de todas las áreas del conocimiento, y a su vez pues se genera una transformación en el currículo de cuál es la población que yo tengo dentro de mi aula de clase, cómo yo reconozco desde sus propios derechos, desde su misma identidad y desde su actividad sociocultural, estos elementos que se recurren a la misma identidad de los mismos estudiantes y a los contenidos que se encuentran de la actividad pedagógica. O sea, ¿cuáles son los elementos que elementos o herramientas que tenemos como docentes para poder hacer esta estructuración de este currículo? Y pues existe que hay un gran desconocimiento de los docentes en poder transversalizar más, lo hablo más es por el desconocimiento de la normatividad que por el mismo, que las mismas herramientas o capacidades pedagógicas. Es más porque no conocen el tema de la normatividad o no recibieron como toda la capacitación en el sentido de, venga, existe una normatividad en Colombia que debemos recurrir a diferentes elementos socioculturales de territorio para poder generar enfoques interculturales que le permiten al mismo estudiante tener un reconocimiento propio y que no se genere desde las externalidades o el reconocimiento propio de la occidentalidad, elementos que interrumpan o que vayan en choque con la actividad cultural. Entonces, lo que se busca es directamente que esta normatividad haga una reproducción de un currículo nacional tradicional, pero que tenga que rompa con esa condición hegemónica occidental y tradicional, y que no haga un reconocimiento desde la misma cosmovisión que tienen los pueblos originarios o afrodescendientes. Este viene siendo como una de las primeras falencias que se encuentra entre el mismo discurso legal y a la misma práctica educativa. Pero también se encuentra que desde la misma institucionalidad, hablando como el mismo Estado, cuáles son esos elementos, cuáles son esos materiales que vienen siendo como actividades propias de la misma entidad institucional educativa, que encabeza también el Ministerio de Educación, para permitir que hayan materiales educativos pertinentes en diferentes tipos de lenguas y originarios. Entonces, dentro de estos contextos escolares, encontramos que muchos de los materiales pedagógicos que tenemos están directamente occidentalizados, están en un castellano, pero no han sido adaptados a lenguas indígenas y tampoco poseen un diseño que vaya acorde a las epistemologías.
a estas cosmovisiones de nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estas pequeñas etapas de desarrollo y reconocimiento. Y quienes sí se encarga de esto son los mismos docentes normalistas o empíricos que se encuentran dentro de la misma comunidad, que desarrollan estas actividades pedagógicas para la misma comunidad. Es decir, que no hay como una actividad para poder mantener las prácticas culturales en supervivencia o mantener tanto el dialecto y la forma de enseñanza, es que la misma comunidad, a través de los tiempos, las personas se vayan capacitando y traigan ese conocimiento occidental y lo mimeticen, lo transformen y lo culturicen a las necesidades dentro del territorio. Entonces, suelen hacer, por ejemplo, muchos materiales que son externos y no tienen una participación directa de entre los mismos sabedores, de los mismos docentes o alguien o personas que se encuentren directamente relacionadas con el territorio, y se tenga en cuenta cómo estos materiales que se encuentran en territorio occidental, externos, pueden afectar la tradición, los elementos socioculturales, hasta el mismo lenguaje dentro del territorio. Entonces, hay regiones donde no se garantiza el derecho a la enseñanza de una lengua materna. Los estudiantes deben trasladarse a ciertos sitios de la urbanidad o ruralidad para poder tener un pequeño acceso a la educación. Y digo pequeño acceso porque algunos de nuestros estudiantes o niños deben trasladarse entre 2 a 3 horas por caminos montañosos, por diferentes rutas alternativas, en algunos espacios como las selvas de Putumayo, también en el Amazonas, tener que trasladarse en lancha, en espacios, tenemos algunos espacios como en el Cauca, bajar en caballo 1 hora, montarse en chiva 1 hora y trasladarse a la urbanidad para poder llegar a clase. Entonces son elementos que, a pesar de que son como externos, afectan directamente a la relación, aunque estas personas directamente como tienen la intencionalidad de poder realizar todo el proceso pedagógico y tener como el tema de la integralidad o reconocimiento de sus espacios. Entonces, lo que se busca es que con estas prácticas educativas, pues se puedan establecer las garantías de la enseñanza de las mismas aspectos socioculturales como la misma experiencia pedagógica. Existen también algunas limitaciones estructurales, especialmente desde la misma formación docente, como la rigidez curricular. Entonces, esta formación docente viene siendo como las falencias que se presentan como en las facultades de educación para poder enseñar los temas de la etnoeducación. Entonces, ¿quiénes son los estudiantes? Mayoritariamente estudiantes que se encargan de estudiar competencias dentro de sus competencias dentro de las facultades de educación, pues muchas veces vienen siendo población mestiza, y las personas con población indígena, raizal, palenquero, afrocolombiano, pues por las diferentes condiciones socioculturales, socioeconómicas, no pueden acceder a estas capacidades, a estos entornos educativos. Y son estas personas que se encuentran dentro del espacio del occidental que van a territorio. Entonces van con todos estos presaberes occidentales, con el mismo conocimiento de la externalidad, a conocer y comprender cómo es el trabajo de las mismas comunidades. Entonces se enseña historia, literatura, ciencias, geografía, en muchos casos desde el mismo pensamiento eurocéntrico, y que estos pensamientos eurocéntricos chocan o van en contra de las mismas cosmovisiones. Claro, hay formas de abordar estas temáticas dentro de las actividades de un conocimiento que es mucho más homogéneo, pero es cómo se aborda desde una actividad transversal, de cómo se aborda este espacio que viene siendo completamente sociocultural, para no afectar tanto la cosmovisión como los relatos locales, las memorias, tanto de comunidad afro e indígenas, y pues que no afecten las epistemologías del territorio. Y pues
como me he adelantado un poco, el tema de las pruebas estandarizadas como el Saber Pro, pues son un reflejo de esta contradicción. Se aplican criterios completamente uniformes a estudiantes de contextos profundamente distintos, lo que vulnera el principio de equidad y alimenta un poquito la deserción en zonas étnicas. Pues al no tener, por ejemplo, un buen puntaje, esto permite que o hace que las personas no puedan acceder a una educación superior por el simplemente de este tipo de requisitos. Por fortuna tenemos una ley de cuotas que permite que muchos de nuestras poblaciones étnicas o afro puedan cumplir. Sin embargo, que es un rango mínimo muy pequeño para poder hacer como la integralidad o la equidad frente a estos espacios. Entonces, vengo a comentarles un poco sobre cuáles han sido esas experiencias significativas que se han desarrollado dentro del Norte del Cauca como un espacio que ha sido plurétnico y multicultural. Y les cuento que, por ejemplo, aquí estoy yo, en un espacio, una comunidad indígena, y reconociendo cómo son estos proyectos educativos que se generan dentro de estos espacios. Pero también, por ejemplo, en el Norte del Cauca, un espacio donde se confabula, se interactúan las mismas poblaciones que son mestizas, las poblaciones afro, tema también de negritudes, los indígenas, y a su vez la población campesina en un mismo espacio educativo, en un mismo espacio de convergencia, teniendo en cuenta que a veces en el norte del Cauca, dentro de los 13 municipios que hacen prioridad del norte del Cauca, muchas de estas comunidades, por ejemplo, no hay buena relación entre campesinos e indígenas, afroindígenas, y esto se dirime estos conflictos entre los mismos niños, niñas y adolescentes en un espacio netamente pedagógico, un espacio donde está directamente relacionado con el tema de saberes y progresión y procesos de enseñanza. Entonces, el tema de las comunidades han tenido que ver como la escuela no puede seguir teniendo ese espacio donde imponen solamente un conocimiento ajeno y hegemónico, sino que debe reconocer desde las mismas pedagogías propias cómo se enseña desde la misma lengua, el mismo cuerpo, la historia y la espiritualidad de los pueblos. Es como el docente que se va a integrar a estos espacios en donde tiene esta convergencia de saberes socioculturales y étnicos, debe reconocer esas necesidades de transversalización de los mismos currículos, esas transversalidades de las mismas experiencias, para que estos grupos poblacionales, desde los mismos mestizos, indígenas, afro y campesinos, puedan converger sin tener una disrupción, un problema o una situación conflictiva del mismo conocimiento, a transversalizar su proceso educativo completamente. Y esa es una tarea en donde el mismo espacio, la misma escuela se convierte como ese proceso, ese espacio de convergencia de necesidades donde los mismos espacios no son neutrales. Es donde se encuentran como todos estos espacios protectores de la misma escuela de reconocimiento de las diferentes o las divergencias socioculturales. Y esto es algo que se debe como reconocer en cómo las escuelas de los espacios rurales tienen las capacidades a veces desde lo mínimo, de lo esencial, de escuchar a los niños, adolescentes, escuchar a los padres, escuchar a la misma comunidad, de cómo convergen estos mismos espacios, estas necesidades, de una simple cosmovisión para poder desarrollar un acto pedagógico que no desarrolle un desarraigo. Es más, las escuelas son espacios protectores que permiten que los niños, niñas, adolescentes se desarrollen, reconozcan y puedan completar su proceso, ya sea cognitivo, social, pedagógico, y permite que ese mismo espacio, la escuela viene siendo un espacio de identidad, en donde hay un autorreconocimiento y también hay un proceso de transformación del mismo territorio a todo el mismo conocimiento propio. A lo que en otros espacios, por ejemplo en la comunidad indígena, sería como el derecho de origen, el derecho natural, el derecho propio, viene siendo como esas tres categorías que vienen siendo particulares y cómo cada uno viene siendo esencial. Estas iniciativas normalmente son lideradas por los mismos educadores indígenas
y afrocolombianos formados en procesos autónomos de formación. Normalmente, por ejemplo, en la escuela de Guapi Cauca está una escuela normal, la normalista. Entonces, lo que se permea dentro de esta comunidad afrocolombiana de Guapi es que hay un desarrollo sociocultural y pedagógico en donde se mantienen las tradiciones socioculturales a través de que hay una formación tanto básica primaria, bachillerato y a su vez la intensidad formalista, y esto permite que en nuevas generaciones se mantenga completamente la profesionalización, pero a su vez el conocimiento de la misma pedagogía de cómo se enseña en territorio y cuáles son los saberes propios de las comunidades. Entonces es mucho más que una condición simplemente como pedagógica, y es más como trascender a esos espacios de autorreconocimiento de las comunidades y ser guardianes de ese conocimiento, de esos saberes, y cómo nosotros, con el simplemente hecho de hacer un acto pedagógico de reconocimiento, permitimos que la identidad de ellos se mantenga y también pues que sean como defensores de su existencia. Yo les traigo aquí como cuáles han sido como una de las propuestas para fortalecer la etnoeducación desde un enfoque artístico de derechos y de territorio. Y pues el tema de la etnoeducación no se puede desligar de lo artístico, porque lo artístico viene siendo como esa propuesta política, esa actividad cultural, esa actividad o ese lenguaje sensible que le permite directamente al docente hacer una inmersión dentro de este mismo espacio, y cómo estos niños, niñas, adolescentes viven, comprenden desde los diferentes lenguajes artísticos sus actividades esenciales, como la misma articulación con el arte, con la memoria y la misma defensa de los derechos. Entonces, les propongo siempre venga, podemos trabajar el arte como un lenguaje pedagógico desde el mismo territorio, podemos hacer protección de los derechos humanos a la identidad y una justicia educativa. Es lo que le estamos enseñando, la forma como estoy enseñando, cómo yo intervengo desde el proceso pedagógico, no hace una exclusión, no hace una vulneración, no hace, digamos, una interrupción dentro de los procesos o necesidades educativas. Y el territorio como una escuela donde se hace la protección y un reconocimiento de estos mismos. Entonces, el arte como un lenguaje pedagógico del territorio, pues, reconocemos el arte como todos estos lenguajes que nos permiten reconocer las mismas necesidades de las poblaciones, pero así es como esa actividad liberadora que nos perpetúa en el tiempo los diferentes tipos de condiciones que se han vivido. Que los niños, niñas, adolescentes puedan suplir muchas de las actividades sociales, tanto que vienen desde su actividad histórica, memorística, y a su vez desde su espacio integral, es cómo pueden integrar sus saberes, sus actividades, cosmovisiones, sus mismas historias propias. Muchas veces podemos reconocer hasta el mismo espacio de lo que fue la violencia por muchos de los lenguajes. El tema de la escultura, la pintura, el mismo teatro, la danza o la misma poesía, en lo que ellos puedan escribir sus sentimientos y expresar lo que han vivido, es parte esencial como ese rol pedagógico que se puede hacer dentro del mismo territorio, trayendo posiblemente técnicas que tengamos desde la occidentalidad, pero que se materialice en las necesidades socioculturales o que se materialice en los espacios o necesidades que los mismos niños tengan. Entonces, este tipo de elementos artísticos como danza, teatro, música, permiten que ellos puedan hacer como una formación y se puedan tener como esta adaptación desde el arte a la escuela y adaptar las diferentes formas que se emergen desde el territorio. Entonces, esta idea del mismo docente, cómo puede comprender el territorio, trabajar con esos elementos y a su vez mimetizar, fundamentar, educar, cómo es
el exterior, cómo es la teoría occidental, o cómo se desenvuelve en otros espacios. Siempre hacer la yuxtaposición de los espacios para que no sea solamente un espacio netamente homogéneo, sino que se tenga como ese espacio mucho más tranquilo. Entonces, pues toca crear las aulas vivas de creación en donde los niños, niñas y jóvenes exploren la identidad a través del cuerpo, el sonido y la palabra, integrar las expresiones artísticas propias como desde el currículo, no solo como actividades extracurriculares, fomentar el teatro comunitario como una herramienta de memoria, denuncia y sanación y construcción de paz. Y voy a hacer un espacio, me dicen que no se está proyectando. Ah, listo, ya ahí sí, Estoy en la 10. La diapositiva 10. Se había quedado pegada en la 6. Vale. Otro espacio de los elementos de derechos humanos, identidad y justicia educativa es cómo la educación comprende esas estrategias de flexibilización y garantía de los derechos dentro de las poblaciones que son, pues, históricamente marginadas. ¿Y por qué marginados? Porque existe una cultura de occidentalización en donde permite o ha permitido que busque como esas necesidades de supremacía o temas mucho más hegemónicos de exclusión, en vez de hacer como procesos de inclusión, hacemos más como temas de discriminación, exclusión. Entonces, este espacio no se trata solamente como tenemos que cumplir la Constitución a través de las diferentes normativas o actividades, sino de cómo hacemos que nuestros saberes o las intervenciones de las personas que hacen esos saberes propios pueden hacer que del mismo derecho puedan expresar su derecho, puedan expresar su lengua y puedan construir ese conocimiento todavía. Pero ese conocimiento viene siendo el ancestral, el que sus taitas, mamas, chamanes, o viene siendo como ese arraigo cultural. No, lo importante es cómo se articulan todos estos contenidos con los procesos de memoria y participación comunitaria. Es cómo hacemos que todo lo que se está haciendo dentro del aula, la forma de cómo se hace en el aula, pues tenga un impacto dentro de la misma comunidad y pues no vayan a generar choques a veces de las mismas formas pedagógicas o el material pedagógico que se está utilizando. Entonces también esto permite que tengamos que promover un enfoque diferencial dentro de la formación docente. Es el docente que debe comprender cómo son los enfoques diferenciales, cómo se atienden esas necesidades colectivas. Y los enfoques diferenciales es cómo comprender cómo los niños, niñas, adolescentes tienen algunas necesidades particulares, pero no es lo mismo atender las necesidades particulares de los niños de escuela de la ciudad de Santiago de Cali a una escuela rural en el norte del Cauca, porque la condición étnico-racial que prepondera dentro de la condición de los espacios del Cauca, pues requiere otras actividades socioculturales y pedagógicas para poder trabajar en ellos. Entonces, el enfoque diferencial sería cómo se trabaja en diferentes tipos de espacios o cómo trabajo yo ciertos temas cuando todo mi salón es femenino. Entonces debo tener en cuenta que hay un reconocimiento de población infantil, hay un reconocimiento de población con la actividad de diversidad de identidad de género femenino y a su vez hay una condición de identidad, condición étnica. Entonces, ¿cómo es el trato? ¿Cómo se deben hacer las acciones? Desde el ajuste de razonables, de la actividad jurídica, de la actividad pedagógica, para no vulnerar, para no ir en contra de las acciones y no perpetuar algunas acciones, más que todo una acción con daño, que viene siendo como esta forma de intervención social desde la actividad pedagógica. Y la escuela, pues, hay que comprender que la escuela no solamente es espacio físico, sino que la escuela para la comunidad, ya sea afrodescendientes e indígenas, viene siendo como esa conexión que hay entre la cosmovisión, entre el mismo espacio, entre la relación con los otros y teniendo en cuenta que tenemos a un docente, que tenemos a alguien que viene siendo la autoridad dentro del mismo aula de clase. Entonces es como el proceso educativo viene a abrir todas las formas de aprendizaje dentro del territorio a través del aula
y no solamente como un simple profesional mestizo occidental que viene a enseñar condiciones tradicionales dentro de un espacio netamente étnico. Entonces, pues, las estrategias serían como incorporar metodologías como la cartografía social, los recorridos etnográficos y las prácticas colaborativas para conocer el entorno. Este viene siendo como los reconocimientos que el mismo docente debe hacer dentro del espacio, conociendo la actividad sociodemográfica, sociocultural, implementando cosas básicas como las entrevistas o comunicaciones directas con los niños, niñas, adolescentes, con los mismos padres, con los mismos espacios socioculturales, todo que le permita a usted promover desde las condiciones de estudio occidental, llevarlo allá a promover directamente las condiciones educativas a través de la misma forma de, venga, tenemos el arte como una forma de leer y escribir, el territorio, podemos usarlo como elemento de símbolos, sonidos y mitos y resistencias con el fin de mantener todos los temas socioculturales y que no afecte a la población. Entonces, pues, unos temas ya para concluir y abrir como el espacio de preguntas es, por ejemplo, el territorio no es solamente un lugar donde se aprende, sino esa fuente misma del saber, del arte, la lengua y la memoria. Es educar sin reconocer el territorio, es perpetuar un desarraigo. Y esto es lo que más hago énfasis, es cuáles son los mecanismos pedagógicos que realizamos desde nuestro reconocimiento, desde nuestro conocimiento, a estos espacios que al realizar ciertas intervenciones no se vayan a generar algún tipo de desarraigo o afectación. Las expresiones culturales propias, como la danza, el teatro, la pintura, la oralidad y los tejidos, no son adornos de la enseñanza, sino formas legítimas de conocimiento, transmisión intergeneracional y de reconstrucción del tejido social. La etnoeducación no se puede planear desde el escritorio. Deben ser las mismas comunidades, los sabedores y los líderes quienes orientan y construyen los contenidos, metodologías y objetivos de la escuela. Es cómo reconocemos si estamos dentro de esos territorios, si estamos en una escuela, ya sea en la ciudad de Cali, pero la mitad de nuestra población es afro, tengo un porcentaje, un 20% de población indígena y otros, porque dentro de la ola migratoria que tuvimos desde el 2015, tenemos niños, niñas, adolescentes de nacionalidad venezolana dentro de nuestros espacios pedagógicos. Los tenemos y tenemos que hacer algún mecanismo que haga reconstrucción, hagamos esa inclusión, ese trabajo directo desde la misma pedagogía, desde los mismos reconocimientos, algo transversal que le permita directamente a estos niños, niñas sentirse a gustos, cómodos y que hay un reconocimiento propio de sus convicciones, de sus cosmovisiones y que pues se sientan directamente dentro de la actividad territorial de lo que es la escuela. Y pues en regiones... en la diapositiva 10. ¿Por qué? No sé qué pasa. ¿Nada? Sí, ya ahí pasó a la diapositiva 13, sí. Claro. Bueno, al final queda como las regiones marcadas por el conflicto, la etnoeducación tiene el potencial de convertirse en una herramienta de reconciliación, de memoria viva y afirmación cultural. Una escuela que reconozca el dolor y honre la identidad para poder sanar esos territorios. En algunos espacios, nuestras poblaciones, también dentro del mismo Ciudad de Santiago de Cali, tenemos la posibilidad de encontrar población que son niños víctimas del conflicto armado, niños desplazados, y nosotros como educadores, especialmente si estamos de las artes, ¿cómo podemos hacer actividades que permitan a estos niños sanar esas condiciones, esas heridas sociales, esas condiciones que a veces se presentan directamente dentro de los mismos espacios académicos?